Les saludamos en el nombre del Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana de manera virtual, dado que toda la ciudad de Tijuana está sin agua desde el día de ayer por la noche, o más bien el miércoles por la noche ya, todo el jueves, todo lo que ha transcurrido del viernes, casi ya 48 horas. Y el pronóstico es que el agua se estará distribuyendo a la ciudad a partir de la noche del sábado. Bien, esto no impide que tengamos nuestra reunión virtual y nuestro tiempo devocional de alabanza que hemos tenido previamente. Hemos estado hablando de las diferentes eh, pruebas del cristiano que están en relación con las 7 o 12 relaciones básicas. Hemos hablado de cómo la obediencia es un tema muy importante y trascendental delante de Dios. La obediencia es algo que Dios demanda de su pueblo, de su iglesia. El tema de la obediencia lo hemos comentado ya, lo hemos hablado tomando como un parámetro de medida a Saúl, no como un hombre obediente, sino como un hombre que viviendo en desobediencia vino en una caída hasta llegar al tiempo de la adivinación previa a su muerte. Él cayó en espíritu de adivinación previamente a aquella guerra con los filisteos en donde perdió la vida. Realmente fue Samuel, el profeta Samuel, quien habló más que una palabra profética, habló una sentencia cuando le dice a Saúl que como espíritu de adivinación y de hechicería es la desobediencia. Esto era en el principio del reinado de Saúl. De acuerdo al libro de los Hechos, Saúl reinó 40 años sobre Israel. Los primeros años de su reinado daba la impresión de que iba a ser un rey justo, un rey equitativo. Sin embargo, él empezó a caminar en sus propias decisiones, alejándose de las instrucciones divinas, cuando Dios le manda que vaya y destruya a Amalek. Perdón, respetaron lo mejor del ganado, respetaron la vida de Agag, el rey de Amalek. Cuando Dios, el profeta Samuel más bien le dijo que esperara a él en Gilgal, que Saúl esperara en Gilgal hasta que Samuel viniera, pero y Samuel le dijo 7 días. En el séptimo día Samuel no llegaba. En ese momento Saúl usurpó el ministerio sacerdotal y sacrificó víctimas ante el Señor, cosa que Dios no le había ordenado. Entonces ahí empieza cuando Saúl ve que David mata al filisteo, y antes de que David matase al filisteo, David ya había sido ungido rey y el Espíritu Santo ya no estaba en Saúl, había sido llevado, el Espíritu Santo fue a estar posando sobre la vida de David. Por eso David tenía la capacidad de matar leones y osos, porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Era algo similar a la vida de Samson. Los filisteos nunca conocieron la razón de que Samson tuviese una fortaleza y un poder sobrenaturales. Seguramente era Samson un hombre bajo y delgado y no se podía entender tanta fuerza. En el caso de David era un jovencito, tal vez de 14, 16 años, no puedo establecer ahorita la edad, y él lo declara
fuese oso, fuese león, cuando querían tomar las ovejas, David enfrentaba al oso o al león, le rompía las quijadas. Decía un maestro de la palabra muchos años atrás: ¿quieres empezar a romperle quijadas al oso o al león? Empieza por romperle quijadas a un perro. Vas a ver si lo logras. No es nada fácil. Pero lo que sucedía con David es que la unción del Espíritu ya estaba con él y Saúl empieza una vida de declive. No destruyó a Amalek por completo, pero sí mató a todo un pueblo de sacerdotes completo. Cuando la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. El tema de la obediencia es un tema crucial en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Eva desobedeció al mandato de Dios y murió espiritualmente. Adán vio a su esposa muerta y Adán se entregó a la muerte por su esposa. En ambos casos, Adán y Eva desobedecieron. Hemos establecido que para el tema de la obediencia tiene que ver con la palabra de Dios. Nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios. Y para obedecer a la palabra de Dios requerimos de amor. Amor a Dios y amor a su palabra. Cuando nosotros desobedecemos, estamos manifestando que Dios no está en nuestro corazón como algo que requiera de atención total. Estamos menospreciando a Dios mismo, no le damos el amor que Él requiere de nosotros, no damos amor a la palabra. Y lo he dicho de una manera diferente: en la medida que obedecemos es la medida en que amamos a Dios, amamos su palabra, amamos la autoridad delegada. Es trascendental el amor. Y también debo decirles que nosotros no tenemos pretexto. Todos los creyentes en Cristo no tenemos pretexto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 5. Y el amor que es de Dios es Dios mismo. Es Dios en su naturaleza. Dios es amor. Dios es fuego, Dios es espíritu. Dios es amor. Bien, Dios es luz. 4 naturalezas del Señor. Entonces, nosotros no tenemos pretexto para amar y no tenemos pretexto para obedecer. Si amamos a Dios, obedezcamos a Dios. No amamos a Dios, no lo vamos a obedecer. El segundo principio que aprendimos fue el de separación del mundo. Es nuestra correcta relación con el mundo. Nosotros debemos mantener una correcta relación con el mundo, y esa correcta relación con el mundo demanda separación del mundo. La prueba en esta relación básica es separándonos del mundo. Y nosotros nos separamos del mundo en la medida que tenemos temor de Dios. El temor de Dios es lo que nos mueve a separarnos del mundo, y eso nos lleva a una vida de testimonio. En la primera relación básica, que es con la palabra de Dios, demanda obediencia. Para aprobar en obediencia necesitamos caminar en amor, pero cuando caminamos en obediencia por amor a Dios, Dios nos da visión de propósitos para nuestra vida, visión en el entendimiento de la palabra, en nuestra relación con el mundo. La prueba es separación, y para separarnos del mundo necesitamos temor de Dios. Y en la medida que nosotros nos separamos del mundo porque tenemos temor de Dios, damos testimonio a la gente acerca de Dios, acerca de Cristo, de su palabra, de sus propósitos. También hemos hablado de la autoridad, y la relación correcta con la autoridad demanda sumisión, demanda sometimiento.
Y para someternos requerimos mansedumbre, caminar en mansedumbre y humildad. Esto nos lleva a tener los senderos, los caminos correctos. El testimonio que contrasta la obediencia con la sumisión, lo he mencionado, la obediencia es externa, la sumisión es interna. La obediencia puede manifestarse externamente, pero la sumisión es algo que nace del corazón a través de mansedumbre y humildad. Hemos hablado también acerca del cuarto punto, que son los tratos personales de Dios. Los tratos personales de Dios prueban nuestra preparación. Dios quiere prepararnos para un ministerio. Y cuán importante es que tengamos la posición correcta en los tratos personales. Podemos ver un Enoc que camina con Dios y que no conoce la muerte. Seguramente él se separó del mundo de una manera correcta y adecuada. Y vemos un Noé que caminó en sometimiento a la autoridad divina, por eso tuvo respaldo en su autoridad sobre todos los animales. No solo el hecho de que los animales viniesen al arca, sino el hecho de que los animales se sometiesen a la autoridad divina delegada en Noé durante todo el tiempo en que estuvieron dentro del arca. Había depredadores, leones, osos, tigres, eran depredadores, había gacelas, ovejas. Sin embargo, todo era armonía dentro del arca porque había una autoridad delegada, respaldada por Dios, y de ahí que los animales se sometiesen. En tanto que respecto de la preparación, tratos personales de Dios, consideremos diferentes personajes, entre ellos Abraham y Sara. Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela. Y Abraham fue a través de todo un proceso largo de muchos años, que entendió el trato personal divino hacia él. Salir de su tierra tal vez le fue de lo más sencillo, pero no salió solo, salió acompañado de Tare. Y Tare es una figura del viejo hombre. Y salió acompañado, obviamente, de su esposa Sara, pero también llevó consigo a Lot. Y Lot va a representar algunos problemas para la vida de Abraham en el tiempo de su peregrinaje, cuando llegan a Canaán y Lot se aparta hacia tierra de Sodoma, porque vio que la llanura era como Edén, la llanura del Jordán era como Edén. Bien, Abraham no solo tuvo que hacer eso, tuvo que entregar delante de Dios a Isaac. Y esto es una experiencia de lo más dura y profunda en la vida de la gente. Abraham tuvo que ofrecer a Isaac en el monte Moriah. Sin embargo, en el proceso de trato personal, Dios había transformado el corazón de Abraham en un hombre de fe. Y ese hombre de fe sabía en su corazón que si Isaac moría y se quemaba y se convertía en cenizas, Dios traería vida resucitada con un cuerpo nuevo para que Isaac cumpliese todos los propósitos que Dios había prometido a Abraham. Ese es el punto de los tratos personales de Dios. Cuando estamos en tratos personales, no le digamos a Dios que nos quite el trato. Preguntémosle a Dios cuál es su propósito.
es importante, pero mucho, muy importante preguntarle a Dios el propósito para que Dios nos esté preparando y logremos alcanzar ese propósito que entra al plan de Dios. Vayamos primeramente a algunos principios muy generales que nos dan el propósito de Dios. El propósito de Dios está en términos muy generales y muy universales. En Génesis capítulo 1, verso 26 y verso también 27. Dice la escritura, leemos en ella, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí encontramos en el verso 26 el propósito universal de Dios para la humanidad. Y esto tiene que ver con el plan de Dios en términos universales. Después estaremos aterrizando el plan de Dios en maneras diferentes, pero aquí está diciendo que el propósito del corazón de Dios, el plan de Dios respecto del ser humano en términos universales es que el ser humano traiga la imagen y la semejanza con Dios, dos atributos, dos cualidades mucho muy importantes y trascendentes para el ser humano, que están en el corazón de Dios como un palpitar, como un anhelo profundo de su corazón. De ahí que el primer gran anhelo de Dios, el primer gran anhelo de Dios es que todo ser humano se arrepienta y venga a la salvación que es dada a través de Jesucristo. Cuando leemos este propósito en Génesis 1:26, el hombre no había sido creado, es creado en el verso siguiente. Y lo que está diciendo en el propósito es que el ser humano tome señorío, tome autoridad sobre toda la creación, absolutamente sobre toda la creación. Y aquí en perspectiva en perspectiva profética, para este momento histórico en que el Señor expresa este gran anhelo de su corazón, el diablo ya había querido usurpar el trono de Dios. El diablo ya había creado un caos en medio de la creación, lo cual se ve en los versos 2 al 25, en donde vemos que Dios está reordenándolo todo. Y dice que el ser humano debía señorearse entre todos los seres de la creación, peces, dice, aves y bestias. Es importante el tema de las bestias. La lectura normal, natural de la gente, bueno, habla de leones, habla de tigres, habla de ocelotes, gatos salvajes, etcétera, etcétera. O elefantes, por ejemplo. Habla de bestias en el sentido de animales depredadores. Sin embargo, el libro de Génesis, que es el libro de las semillas, habla de bestias en términos generales, y el libro de Apocalipsis nos habla de tres diferentes bestias. La bestia que sube de la mar, la bestia que sube del abismo y la bestia que sube de la tierra. Y son tres personajes trascendentales en la destrucción de este planeta, en la manera de matar gente. Son tres personajes. La bestia que sube de la mar es la plataforma orquestada por el ser humano
en la influencia del diablo, la plataforma política, jurídica, social, económica, religiosa, sobre la cual se plantará la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra es un personaje, un ser humano, de acuerdo a la escritura, que desciende de la tribu de Dan. Y ese personaje, esa bestia que sube de la tierra, va a tener todo el poder de la bestia que sube del abismo, a saber, Satanás. Dios reprenda al diablo. Bien, el propósito de Dios está aquí, en Génesis 1:26, y dice que también debiera tomar dominio sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está otra semilla, la serpiente antigua. Está mencionada también en Apocalipsis, es Satanás. Así que, más allá de que Eva hizo amistad con la serpiente, o tal vez la serpiente empezó la amistad, eran grandes amigas, lo que Eva debió haber hecho fue tomar dominio sobre la serpiente. Pero bien, esto no entorpeció el plan de Dios. Ahora, consideremos todavía el verso 27 antes de continuar con el plan de Dios. El verso 27 dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios. Y aquí nos detenemos para establecer cuál es la imagen de Dios. No es lo que se talla en piedra, en madera, o lo que se funde en oro o plata. No es eso la imagen de Dios. La imagen de Dios nos habla de una triunidad. La unidad, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, no hay duda. Un solo Dios verdadero, pero son tres personas en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses. No confundamos a la gente ni nos confundamos nosotros. No son tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y son tres personas en la unidad de un solo Dios verdadero. Y la imagen de Dios la trae el ser humano en la medida que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es interesante ver que el Hijo participó de carne y sangre, como dice Hebreos, de manera tal que el Hijo tiene un cuerpo físico todavía hoy, un cuerpo glorificado evidentemente, y nosotros tenemos un cuerpo físico. El Padre Celestial es el alma de Dios. El alma que expresa anhelos, deseos, propósitos. Y nosotros tenemos un alma en nuestro ser. Y finalmente, el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos un espíritu de vida. Esto nos lo da Génesis capítulo 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el cuerpo. Y alentó en su nariz soplo de vidas, en plural. Ahí está el espíritu. Y fue el hombre en alma viviente, alma. El ser humano es un ser tricotómico, espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El propósito de Dios en Génesis capítulo 1 está intocado todavía. Nadie ha tocado ese propósito. Es un plan que Dios diseñó a lo largo de toda la eternidad pasada, donde no hay inicio, donde no hay principio. Pero en Génesis 3, ante la desobediencia del hombre, da la impresión de que el propósito de Dios se rompe. Sin embargo, el Salmo 8 vuelve a darnos el propósito de Dios. El Salmo 8, una palabra profética del rey David al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Este salmo vuelve a reiterar el plan de Dios que está en Génesis 1:26. Y el hombre ya cayó en pecado, han pasado siglos.
perdón, del momento de desobediencia del hombre han pasado ya siglos y vuelve a escucharse como un eco del corazón de Dios esa palabra que, además de reiterar el propósito divino, se convierte en una palabra profética revelada en el libro de Hebreos. Ahí en el verso 4, ¿qué es el hombre? El salmista está preguntando por el espíritu de su ser a Dios. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites. El hombre, bueno, hay quienes podrían decir el hombre es un gusano, el hombre es esto, el hombre... Hay muchos argumentos. Un día tendremos que hablar del hombre. El hombre es un suspiro, el hombre es la vida del hombre es un suspiro, la vida del hombre es como un vapor. La vida del hombre es como el día de ayer, dice la Escritura. Bueno, ¿qué es el hombre? Que tengas del memoria el Hijo del Hombre que le visites. Y vean lo que dice enseguida. Verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de lustre. Verso 6, le hiciste enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, todo, el todo está involucrando la creación completa, la creación total, bajo los pies del hombre. Y podemos hablar de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, sí, bajo los pies. Pero vamos a aclarar quién. Dice ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Entonces encontramos que el propósito de Dios no se extinguió. El plan de Dios para el ser humano no se extinguió con la caída de Adán y Eva en desobediencia, o de Eva y Adán en desobediencia. Pero ahora establezcamos, esta palabra del Salmo 8 ya está hablando de una manera profética acerca de Jesús el hombre. En Hebreos, bien, primero establezcamos, Génesis 1:26 expresa el propósito de Dios, el gran anhelo de Dios antes de la caída, antes de la desobediencia. Salmo 8 expresa o sigue expresando el propósito de Dios después de que el hombre ha caído en pecado, pero Hebreos va a darnos primeramente la revelación del Salmo 8 y seguidamente va a darnos también el entendimiento de cómo el propósito de Dios empieza a cristalizarse a través de Jesús el hombre y enseguida a través de la iglesia. De ahí que la iglesia entre en el plan de Dios, gloria al Señor. Todo creyente en Cristo Jesús como Salvador personal ha entrado ya al plan de Dios, bendito sea Cristo. Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 2, versos 6 al 8. Dice, testificó empero uno en cierto lugar, en el Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que le visitas? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Y aquí todavía va más, en una manera un poco poética y al mismo tiempo mucho más extensa. Mientras que Salmo dice todo, aquí dice todas las obras, sobre las obras de tus manos. Debo decirles, toda la creación es obra de Dios, así que todas las obras de Dios están bajo el dominio y la soberanía de Jesús, el Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, Jesús el Hijo del Hombre, Jesús el ungido, el Mesías. Sigue diciendo, verso 8, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies.
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí me detengo para entender que el plan de Dios empieza no a diseminarse, sino empieza a darnos propósitos específicos. Mientras que Génesis 1, 26 establece el gran propósito de Dios de que tú y yo seamos semejantes a Cristo en todo, porque no olvidemos que solamente Dios hizo al hombre a imagen de Dios. La semejanza no se dio en Génesis 27, Génesis 1:27, perdón. En Génesis 1:27 se da la creación del hombre a imagen de Dios. La semejanza con Dios será la semejanza con Cristo. Cristo es Dios. Romanos 9:5. Romanos 9:5, no se separen de Hebreos, vamos a regresar ahí. Pero Romanos 9:5 es muy elocuente, es muy precioso el texto, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo Jesús según la carne, Jesús el hombre, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Jesús el hombre es Dios, ha sido exaltado hacia el trono, está ahora a la diestra del Padre Celestial con ese cuerpo glorificado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Fíjense bien lo que está haciendo. Está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vean, no me estoy desviando, realmente hablar del propósito de Dios y el plan de Dios es muy extenso, pero vean específicamente el Salmo 110, una palabra profética que el Señor Jesús va a citar en uno de sus argumentos contra los fariseos, contra los religiosos. Dice el Salmo 110 en el verso 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, si ustedes ven Efesios, y este texto del Salmo 110 está aquí en Hebreos capítulo 1, antes de ir a Efesios, Hebreos capítulo 1, verso 13, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? No, Dios no le dijo a los ángeles, Dios le dijo a Jesús. Jesús el Hijo del Hombre, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos, antes de ir a Efesios, Marcos capítulo 16. Es preciosa la palabra de Dios porque nos da toda una estructura de enseñanza coordinada, ordenada, punto por punto. Ustedes ven en Marcos capítulo 16, verso 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Gloria al Señor, ahí se empieza a cumplir el Salmo 110. Pero ahora es el Padre el que está operando, el que da las operaciones a la iglesia para que todos los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de los pies de Cristo. Esto lo está haciendo el Padre a través de la iglesia. Plan de Dios. Ser semejantes a Dios a través de Cristo, ser semejantes con Cristo, semejantes en todo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, ser semejantes a Cristo. Pero número 2, que la iglesia trabaje en poner los enemigos de Cristo por estrado de los pies de Cristo. Les decía Efesios capítulo 1. Bendito sea el Señor, porque eso es hermoso, a mí me bendice mucho. Efesios capítulo 1, en el verso 20 al 22. Efesios 1, versos 20 al 22 dice, la cual obró la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Obró en Cristo, ¿cómo? Resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Verso 21, noten, sobre todo principado y sobre toda potestad, potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero,
sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Lo que está diciendo el texto es que Cristo ya está como una verdad divina, una verdad de Dios, ya está sobre todo ello, pero bueno, alguien dirá, pero hay guerra ahorita allá en Ucrania, hay conflicto Israel-Palestina, hay guerra civil en Yemen, las iglesias están siendo masacradas en Nigeria, en los países musulmanes la iglesia está siendo perseguida. Bueno, es ahí donde la iglesia debe actuar, es ahí donde la iglesia debe operar a través de la oración. Es la oración, más allá de ser un gimnasio de ejercicio espiritual, es la oración el lugar de la batalla espiritual contra los enemigos de Cristo. Porque cuando dice sobre todo principado, está incluido el enemigo, el diablo. Pero el diablo sigue haciendo algunas acciones. Yo no estoy dándole gloria al diablo, que Dios reprenda al diablo. Lo que está sucediendo ahora es parte de la palabra profética que Dios ha dejado como un testimonio del próximo advenimiento de Cristo por su iglesia gloriosa. Es parte del propósito de Dios, el plan de Dios para ti, que seas semejante a Cristo, y al ser semejante a Cristo, que seas parte de la iglesia gloriosa. Es otro de los grandes anhelos de Dios. Vean en Colosenses capítulo 2, verso 15. En el verso 15 se está diciendo, el verso 14 habla de la cruz. Dice Colosenses 2, 14, trayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y este es un verso categórico, despojando los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Como pueden ver, el Salmo 8, cuando habla del señorío del hombre, está hablando de Jesús, el hombre, Jesús, el Hijo del hombre, pero que ha vencido en la cruz y que ahora se ha entronizado, se ha sentado en el trono al lado del Padre Celestial, pero ahora la gran victoria de Cristo en la cruz nos es dada a nosotros como autoridad para que nosotros también peleemos las batallas que restan contra los enemigos de Cristo, a fin de que la iglesia someta a los enemigos de Cristo bajo los pies de Cristo. Mateo capítulo 28. Verso 18. Llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y agrega, por tanto, id, por tanto, haced, por tanto, hagan y hagan. ¿Qué? Bueno, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, etcétera. Todo lo que implica la Gran Comisión, nueve grandes principios de la Gran Comisión. Pero ahora regresemos a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versos 6 al 8, ya los leímos, están después de la cruz. Esos versículos están después de la cruz. Se atribuye la epístola de los Hebreos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una revelación gigante, abundante de la verdad divina, y él ahora nos dice, muchos años después de que ha sucedido la cruz, muchos años después de que el Señor Jesús ha ido a la cruz, se ha levantado entre los muertos con gran poder y gran gloria, y que ese mismo Señor Jesús ahora está en los cielos, esperando que su iglesia esté lista. Ese es el plan de Dios.
La quinta relación básica es con el plan de Dios. El plan de Dios está esbozado, pero más que esbozado, está perfectamente definido en Génesis 1:26. El plan de Dios se reitera como un eco en el Salmo 8. Entre Génesis 1:26 y el Salmo 8 vino la tentación, vino la desobediencia, vino el pecado y el ser humano se entenebreció en su mente y todo pensamiento del hombre fue de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Al día de hoy, el pensamiento del hombre es solamente el mal. Pero después del Salmo 8, el Salmo 8 está dentro de lo que es la vigencia de la ley y dentro de lo que es la caída del hombre en pecado, viene la cruz. Y en la cruz el Señor Jesús se entrega para cumplir diferentes propósitos del corazón de Dios, pero uno de ellos es mostrarnos el primer punto de las 7 relaciones básicas: obediencia al Padre. También viene y nos muestra en Juan 17, él dice: por esta causa yo me santifico a mí mismo, separación del mundo. Pero la cruz habla también de sometimiento, de sumisión. Lo dije la semana pasada, Cristo pudo decir al Padre: yo no tengo por qué ir a la cruz. Cristo pudo decirle al Padre: yo estoy recibiendo gloria y honra. Y sigo diciendo Cristo. Noten, no estoy diciendo Jesús. Cristo, 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 por el Espíritu Eterno, Cristo. Cristo es Dios. Él pudo decir: yo no voy a la cruz. Y pudo dejarnos muertos en nuestros delitos y pecados. Saben, hay toda una enseñanza que nos habla de diferentes conductas que Dios no puede hacer. ¡Ay, ese es hermoso! Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no se puede negar a sí mismo, pero muy importante, Cristo no pudo bajar de la cruz porque estaba ligado con lazos de amor al Padre para someterse hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estaba ligado también con lazos de amor a nosotros para redimirnos, para rescatarnos, para hacer de nosotros aquel gran propósito de Dios que está en Génesis 1:26. Así que tenemos pues Jesús, el Hijo del Hombre, viene a ser el cumplimiento de la palabra profética del Salmo 8, pero la iglesia está llamada a cumplir esa palabra profética del Salmo 8 en el poder, en la autoridad, en la potencia, en el señorío de Cristo Jesús. Así, tomando en una orden de ideas claras, he hablado solamente del propósito universal de Dios. Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros, pero nunca perdamos de vista que nosotros también entramos en el gran propósito universal del Señor de formar parte de la iglesia gloriosa. Ese es el gran plan original de Génesis 1:26. El hombre cayó en pecado y en desobediencia. Y puedo decirles, que aquella desobediencia de Adán vino a ser el cernidor. El cernidor para que pudiesen los seres humanos
entrar en un punto de decisión eterna. Reconocer en Jesús, nuestro Salvador personal, nos habilita para entrar apenas, trasponer la puerta para entrar al plan divino. Entrando al plan divino, en el cual nosotros vemos que somos predestinados, ahora Dios nos empieza a mostrar a cada uno de nosotros su plan individual, o su plan de familia, o su plan de iglesia local. El plan universal, que seamos como Cristo. El plan universal de Dios, que seamos parte de la iglesia gloriosa. Pero existen planes individualizados que Dios ha diseñado. Hablábamos al inicio de Saúl. Dios lo llama a ser rey sobre Israel. Hay dos textos en el libro del profeta Samuel, el primer libro de Samuel, que conjuntados nos dicen que Saúl fue desechado para no ser rey para siempre. Eso significa que si Saúl hubiese obedecido de principio a fin todos los preceptos y todos los mandamientos que Dios le había dado, el Mesías habría descendido de Saúl y no de David. Evidentemente, esto que acabo de decir, que suena un poco especulativo, es en función de la presciencia que Dios tiene de todas las cosas. Dios conoció a Saúl antes que naciese Saúl. Dios estableció a Saúl no como una trampa, sino como un testimonio para que nosotros no caigamos en las fallas de Saúl. Y aquí ya podemos ir entrando en algunos principios sustanciales de cómo se da el plan de Dios para nuestras vidas. Si ven ustedes en Romanos capítulo 15, verso 4, encontrarán lo siguiente: las verdades que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entendamos puntualmente que la desobediencia de Adán y Eva, o de Eva y Adán, fue escrita para que nosotros no desobedezcamos. Que el homicidio de Caín sobre Abel fue escrito para que nosotros no lo hagamos. Que la obediencia de Abel, de ofrecer mejor sacrificio que Caín, sea el anhelo de nuestro corazón. Que la actitud de Enoc de separarse del mundo para caminar con Dios sea la actitud de nuestro corazón para caminar con Cristo. Que la gracia recibida por Noé para someter en autoridad las bestias, los animales en el arca, y ahí está esbozado el cumplimiento de Génesis 1:26. Noé tuvo autoridad sobre todos los animales que estaban en el arca. Dios quiere que nosotros actuemos como Noé, pero lo que hizo Noé fue caminar en fe. Lo que hizo Noé fue actuar en la manera en que Dios le instruyó. Si ustedes ven en 1 Corintios capítulo 10, dice el verso 6, 1 Corintios 10, verso 6, pero estas experiencias de la nación de Israel fueron en figura para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron,
Y aquí va a describir 7 diferentes pecados cometidos por la nación de Israel en los 12 desiertos. Un apóstol me dijo, bueno, encontraste 7, deben ser 12 pecados porque son 12 desiertos. Yo no he encontrado más que 7, pero se los doy. Dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar, comer, beber y jugar. Ni forniquemos, aquí ya llevo 5, 6, a lo mejor sí podemos encontrarlos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esos son los pecados que cometió Israel en el desierto. Dios no quiere que reiteremos los pecados en nuestra conducta cotidiana. El plan de Dios es que caminemos en rectitud. El plan de Dios es que caminemos la senda de perfección. Que andemos el camino de la perfección. Verso 11. Y estas experiencias les acontecieron en figura. Son escritas para nuestra enseñanza. Así que el Antiguo Testamento, yo diría, desde Génesis capítulo 2 hasta Malaquías 4, contiene un registro de experiencias vivas de los antecesores de Israel mismo como pueblo, para que nosotros imitemos lo bueno y desechemos lo malo, como lo dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 21 y el verso 22 también. Verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. La historia que está registrada en Génesis capítulo 2, desde Génesis capítulo 2 hasta Malaquías capítulo 4, tiene un mensaje amplísimo de cómo debemos conducirnos o cómo debemos apartarnos de conductas de pecado. Israel era como una montaña rusa, subía y bajaba, subía hacia el Señor, pero luego descendía, subía hacia el Señor, descendía hacia las partes más bajas del pecado y de la maldad. Dios no quiere que transitemos una montaña rusa. Vean ustedes lo que dice Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 8 primero. Hebreos capítulo 8, voy a leer versos 1 al 5. Hebreos 8, versos 1 al 5. Aquí estamos viendo los bosquejos de verdades espirituales para nuestra vida cotidiana, para que entremos al plan de Dios, para que poseamos. Dice, así que la suma acerca de lo dicho es, 8.1, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Aquí está el ejemplo. Jesús, el Hijo del Hombre, en el poder del Espíritu de Cristo, caminó en esta tierra en santidad, en perfección, en pureza, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Hijo del Hombre, toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios, a la gloria del Padre. Y bueno, dice aquí en Hebreos 8, verso
2, ministro del santuario, aquí está hablando de Cristo Jesús, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Cuando dice ministro del santuario, está hablando de su sacerdocio. No un sacerdocio de un tabernáculo hecho de manos en la tierra, sino el sacerdocio de Cristo del tabernáculo divino. Él entró al lugar santísimo donde está el Padre Celestial y delante del Padre Celestial derramó la sangre de Jesús el hombre y clamó misericordia por todos nosotros. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Verso 3, porque todo pontífice, según el orden levítico, según el orden de Sinaí, según la ley de Sinaí, según la ley levítica, el sacerdocio levítico, todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también a saber, Cristo, tuviese algo que ofrecer. Ofreció a Jesús el hombre, el cuerpo de Jesús en la cruz, toda su sangre derramada por nosotros, el alma de Jesús en el infierno. Esto lo hizo por el Espíritu eterno de Cristo. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra Jesús el hombre, ni aún sería sacerdote levítico. No sería sacerdote según el orden levítico. Habiendo aún los sacerdotes del orden levítico que ofrecen los presentes según la ley de Sinaí. Pero ahora lo que está diciendo, los presentes de la ley dada en Sinaí, los presentes del orden levítico, dice verso 5, noten, sirven de bosquejo y sombra de las verdades celestiales. Como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo, mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento, y yo diría, tengamos mucho cuidado cuando hablamos del Antiguo Testamento, de una manera coloquial se habla como Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, pero en realidad debemos separar de Génesis 2 a Éxodo 19, la era de los patriarcas. Moisés es el personaje que transita de los patriarcas a la ley, porque en Éxodo 20 está el decálogo, los 10 mandamientos, las 10 palabras que nos son dadas, de las cuales hablábamos apenas el miércoles pasado, y que nos muestran que los 3 primeros grandes mandamientos los 10, los 3 primeros nos hablan de nuestra correcta relación con Dios. El 4º mandamiento nos habla de guardar el sábado, que también habla de una correcta relación hacia Dios, y el 5º mandamiento nos habla de honrar a los padres. Y luego vienen 3 mandamientos de no hacer, no matar, no robar, no adulterar. Viene un 9º mandamiento que es no hablar testimonio falso de las gentes. Y el 10º mandamiento envuelve toda la gama de conductas pecaminosas envueltas en una expresión, concupiscencia. Concupiscencia como deseo desenfrenado. Entonces, allá de Génesis 2 hasta Éxodo, digamos 19, 17, 18, nos habla de patriarcas. La ley empieza a darse en Sinaí. Y la ley viene desde Sinaí hasta Malaquías. Hablo de dispensaciones y vigencia de dispensaciones. Pero todo lo que contiene Génesis, todo lo que contiene el libro de Génesis hasta Malaquías, contiene principios de verdades espirituales que son reveladas en el Nuevo Testamento. Podría seguir hablándoles de diferentes sombras y figuras que nos habla
el libro de Hebreos. Pero podemos también tomar un espacio la próxima semana para darle un remache más a este clavo, abundando, complementando lo que nos enseña la quinta relación básica, que es el plan de Dios para nuestras vidas. Yo le decía a la iglesia el domingo pasado, en perspectiva de una enseñanza distinta, yo les decía, debes conocer por lo menos el gran plan universal que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú seas parte de la esposa de Cristo en las bodas del Cordero. Y eso, si bien yo no tuviese idea de qué es lo que Dios quiere para mí en lo individual, ya sé qué es lo que Dios quiere para mí, en conjunto, con todos los santos. Dios quiere que seamos la iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa es específicamente, la cristalización de Génesis 1:26. Eso es la iglesia gloriosa. Génesis 1:26 lo presenta como un proyecto. Apocalipsis 19:6-8 lo presenta como un resultado. Judas, en el penúltimo versículo de su epístola, va a decir: y aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Cuando hablamos de los anhelos del hombre, lo hacemos de una manera muy particular y peculiar. Sería bueno hablar de los anhelos de Dios, como este gran anhelo de Génesis 1:26 va a provocar grande alegría en el corazón de Dios, un gozo inefable, un gozo superlativo, una alegría que los que están en el infierno no la podrán entender del todo, pero una alegría en la que Dios dirá a cada uno por su nombre, a ti, a mí, a cada uno por su nombre, dirá: sí, sí tuvo sentido el propósito de mi corazón. Sí, se logró. Estoy contento, estoy feliz de ver que una parte de la humanidad se rindió ante mi gracia, se rindió ante mi autoridad y vino y caminó y cumplió el propósito para el cual yo lo llamé. Y esa iglesia causa un gozo especial en mi corazón, una alegría que será tremenda. Ver a Dios alegre, contento, feliz de que el propósito de su corazón se haya cumplido. Y Dios quiera que se cumpla en ti y en mí. Dios quiera que realmente todos lleguemos a ese propósito, ser parte de la iglesia gloriosa, la esposa del Cordero, Cristo Jesús. Cuando hablamos del plan de Dios, y ahí voy a dejar los puntos suspensivos, hablamos de la prueba de posesión. Posesión. Dios quiere que poseamos. Y que poseamos más allá de poseer una casa, más allá de poseer un auto, más allá de poseer un terreno, un lugar de habitación, que poseamos el gran propósito del corazón de Él, que seamos nosotros semejantes a Cristo en todo y que formemos parte de la iglesia gloriosa de Cristo. Dios les bendiga abundantemente. Espero dar un golpe más a
al clavo la próxima semana, concretando todos los puntos horizontales de esta quinta relación básica, el plan de Dios para ti y para mí. Dios les bendiga.